Muy buenas noches, ingeniero. Les saluda la estudiante Marcillo Kimis Marta Michelle. Y este grupo está conformado por Cristian Jesús, Mendoza Mero y Marín Mero Richard Darwin. Vamos a hablar sobre la tributación a emprendedores en el GAT de Manta y Cámara de Comercio. Comenzamos primero observando con el levantamiento de información que le realizamos a este pequeño emprendimiento, en la cual nosotros escogimos ruleta de chocolate, que el representante legal está conformado por Johnny David Cedeño Velázquez. Eh, este negocio está en el mercado durante 3 años, en el cual realiza declaraciones en el SRI anualmente, y este emprendimiento cuenta con RUT. Luego vamos a hablar sobre la capacitación de tributación, explicando qué es el RUT, que es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información hacia la administración tributaria. ¿Para qué sirve? Pues sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el Ecuador. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas naturales o sociedades que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos. Entre características tenemos que es único e intransferible para cada contribuyente, incluye información personal, económica del titular. También es requerido para poder emitir facturas o presentar declaraciones tributarias y realizar trámites fiscales. Pues quienes pueden obtenerlos, pueden obtenerlo tanto personas naturales como sociedades. En este caso, las personas naturales que ejercen actividades comerciales, profesionales o de cualquier otra actividad generadora de ingresos. Las sociedades, pues, se podría decir que es cualquier empresa que desarrolle negocios dentro del territorio ecuatoriano. Aquí vamos a hablar de cómo se puede consultar un RUT, que en el primer paso ingresamos a Google, ingresamos en el link se muestra ahí, damos opción clic, luego en el segundo paso selecciona la opción de RUT, como lo muestra en la imagen. En la página principal, haz el clic en medio correspondiente al RUT, luego saldrá otra opción donde debe dar clic en la consulta, y ahí aparecerá este, como cuarto paso. Ingresamos el número de cédula del nombre del contribuyente o el número del RUC para realizar la consulta. En este caso pusimos el RUC de este emprendimiento, en el cual finalmente se verá la visualización de los datos del emprendedor. Y en este caso es estado de contribuyente activo, es una persona natural y declara en la fecha mensualmente. Bueno, como tercer paso tenemos el desarrollo, que es el módulo 1 en fundamentos de tributación, que como objetivo es comprender los temas fundamentales del tributo en el Ecuador. ¿Qué es tributación? Es un ámbito de derecho tributario que se refiere a la obligación económica que los ciudadanos o entidades deban cumplir con el Estado. Los tributos pueden adoptar diversas formas, como impuestos, tasas o contribuciones especiales, y están regulados por normativas tributarias específicas. La clasificación de la tributación se considera tres pasos claves, que son las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos, que son las tasas. Son tributos vinculados hacia la prestación de un servicio público concreto en el que contribuye una paga de manera proporcional al costo de servicio recibido. Como ejemplo, tenemos que una tasa por emisión de pasaportes o servicios municipales, como la recolección de basura, que se pueden clasificar según el servicio público prestado. Tenemos las tasas administrativas, que es por expedición de documentos como certificados,
las tasas por servicios públicos locales como recolección de desechos o mantenimientos del mercado. También podemos observar las contribuciones especiales, que son pagos de impuestos a ciudadanos o entidades que se benefician directamente de una obra pública que mejora y realiza por el Estado. Por ejemplo, la contribución para mejoras en infraestructuras viales, que se clasifican por el beneficiario directo al derivado de obras públicas como infraestructura urbana o rural. También podemos observar lo que son los impuestos, que son obligaciones monetarias que no tienen una contraprestación directa ni específica por parte del Estado. Estas se clasifican en directos e indirectos. Directos, que son los que graban directamente hacia una capacidad económica del contribuyente, como el ingreso o el patrimonio, como por ejemplo el impuesto a la renta. Indirectos se aplican sobre el consumo de bienes y servicios trasladados a la carga tributaria al consumidor. Final, ejemplo, el IVA. A continuación, mi compañero. Vale, Rich, le toca a usted. Sí, el impuesto al valor agregado en el Ecuador generalmente es el 15%, pero Ecuador también tiene tarifas especiales según el tipo de bien o de servicio. Por ejemplo, el 0% bienes esenciales como alimentos no procesados, medicinas y servicios de la salud. El 5% de bienes agrícolas no transformados. El 8% productos de lujos y entretenimiento. Y bueno, ya hay otros porcentajes especiales que son como para los de impacto fiscal alto, como alcohol y cigarrillos. El régimen tributario en el Ecuador se divide en régimen general y el RIMPE, que como sabemos es régimen impositivo para microempresas y emprendedores. Hablemos del régimen general, destinado a empresas grandes y personas con actividades económicas significativas. Las obligaciones que tienen estas empresas es declarar el IVA, impuesto a la renta, retenciones y contabilidad bajo las normas MIP. La tarifa del IVA según el tipo de bien o de servicio y el 25% de impuesto a la renta. El RIMPE está dirigido a microempresas y emprendedores con dos subcategorías. Primero, RIMPE emprendedores, ingresos anuales hasta $300,000. Segundo, el RIMPE de negocios populares, ingresos anuales menores a $20,000. Las características: declaraciones semestrales, registros simplificados y menor carga administrativa. Tarifas del IVA similares al régimen general, impuestos a la renta por porcentajes fijos, bajos o excepciones. Beneficios del RIMPE: simplificación fiscal, incentivos a la formalización y apoyo al crecimiento económico y de pequeños negocios. Continúe usted, compañero Cristian. Gracias. Yo les hablaré sobre las normas tributarias. El objetivo es comprender los temas fundamentales en la normativa tributaria. Como vemos aquí en la imagen, tenemos dos secciones: las obligaciones tributarias y las fechas en donde se declara el IVA y el RIMPE. Como puede ver, esta declaración se lo hace a través de los números del RUT, que van desde el 1 hasta el 0. Y también se lo hacen en fechas máximas. Por ejemplo, el 1 lo hace el 10 del mes siguiente, el 2 el 12 del mes siguiente y así sucesivamente, hasta el final de mes. Por en cuanto a la fecha de declaración anual de impuesto a la renta, esta declaración se la hace en el mes de mayo. ¿Quiénes la hacen? La hacen las personas naturales, el régimen RIMPE, el negocio popular. Asimismo, estas personas hacen sus declaraciones con el número de dígitos de su cédula y la harán a partir del 10 de mayo y hasta final de mes, que es el 28 de mayo, la fecha límite para el último número de cédula. Asimismo, también hacen las declaraciones anuales del impuesto a la renta
se hace también en marzo, pero ahora se le aplica a personas naturales el régimen RIMPE emprendedor. Asimismo, estas personas las harían con el número de su cédula, el último dígito del número de su cédula y con la fecha correspondiente. En este caso también comienza el 11 de marzo y termina al 28 de marzo. Por último, tenemos las fechas de declaraciones anuales del impuesto a la renta. Se lo hacen en el mes de marzo y ¿quién las hace? Las hacen las personas naturales al régimen general. Asimismo, también en el mismo sistema lo hacen con el número de su cédula en la fecha del 10 de marzo hasta el final del mes 28 de marzo. El ciclo del contribuyente y deberes formales del contribuyente. En cuanto al ciclo del contribuyente, se dice que es la presentación en etapas principales en que un individuo o entidad debe seguir para cumplir con sus obligaciones tributarias. En estas etapas, comenzamos con la primera, que es la inscripción al RUC del Registro Único de Contribuyentes. La harán las personas y se tendrán que inscribir o registrarse en el Servicio de Régimen de Rentas Internas. El segundo paso es la actualización de la información. Una vez que ya se ha hecho el registro, pues los contribuyentes deben mantener sus datos actualizados en el sistema del SRI. El tercer paso es la declaración de impuestos. El contribuyente debe declarar periódicamente los impuestos correspondientes, como son el IVA mensual o semestral y el impuesto a la renta, que se lo hace de forma anual. El cuarto paso, pago de obligaciones tributarias. Una vez realizada la declaración, el contribuyente debe cancelar los valores correspondientes dentro de los plazos establecidos para evitar multas o recargos. Quinto paso, la fiscalización y auditoría. El SRI puede realizar inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Esto en cuanto el contribuyente debe estar preparado para justificar sus declaraciones y pagos con los documentos correspondientes. Séptimo paso, en cuanto a las obligaciones, tenemos como el cierre de RUC o cambio de régimen. En caso de que el contribuyente cese sus actividades económicas, debe solicitar a la entidad, al SRI, la cancelación de su RUC. Ahora, vamos con los deberes formales del contribuyente. Tenemos primero, inscribirse al RUC, obligatorio. Todo contribuyente debe registrarse al SRI antes de iniciar actividades económicas. Dos, emitir comprobante de venta. Están obligados a emitir facturas, notas de venta, comprobantes electrónicos de sus transacciones comerciales. Tres, llevar la contabilidad o registro simplificado. Ya sea las empresas en régimen general deben llevar la contabilidad completa según las normas NIF. Y en cuanto a los contribuyentes RIPEN, pues le pueden llevar sus registros simplificados según lo establecido por el Servicio de Rentas Internas. Cuarto paso, declarar y pagar impuestos. Es obligatorio presentar las declaraciones fiscales dentro de los plazos establecidos y cancelar los impuestos correspondientes. Quinto paso, actualizar la información. Sexto paso, conservar los documentos. Séptimo paso, permitir la fiscalización, un paso importante de la auditoría, porque así los contribuyentes están obligados a facilitar toda la información y documentación requerida por el SRI. El último paso es el cumplir con todas las retenciones tributarias. En el caso de ser agente de retención, el contribuyente debe aplicar las retenciones correspondientes al IVA y al impuesto a la renta. Y pues eso sería toda nuestra exposición acerca del tema antes mencionado por la compañera. Muchas gracias.